decimos que en el menú periodístico de hoy, en nuestro programa, se va a generar más de una reacción. Hemos tenido acceso a través de nuestra unidad de investigación a documentos y también información importante. Precisamente este documento secreto, el Plan Nacional de Erradicación de Hoja de Coca, este informe que solamente está en 3 pupitres, ya se le vamos a contar de quiénes, contiene, entre otras cosas, información privilegiada sobre el cronograma de acción de la policía para erradicar cultivos ilegales que terminan definitivamente en el narcotráfico. Este informe, en poder de Punto Final, es el mismo que está en el escritorio del ministro del Interior, del cuestionado ministro del Interior, Luis Barranzuela, y que lo pone al frente de un nuevo conflicto de interés, ¿no? Inteligencia de la policía ha identificado en varias páginas, por lo menos en la 307, en la 309, y en fin, ¿a quién? A Bermejo, Guillermo Bermejo, de quien Barranzuela ha sido abogado hasta el día que asumió como ministro. Además, cómo lo presenta en este documento secreto, como un asusador de violentas protestas de cocaleros. Entonces, la pregunta que cae de madura es: ¿a quién le hará caso el ministro? ¿A lo que dice su institución, es decir, la Policía Nacional, o a su cliente, el que ha sido cliente, el señor Guillermo Bermejo? El informe está a cargo de Carlos Hidalgo. Es por ello que vamos a reforzar la lucha contra las drogas en todo el país. No podemos bajar los brazos ante el tráfico ilícito de drogas que genera conflicto en nuestra sociedad. ¿Será exacto lo que señala el flamante ministro del Interior, Luis Barranzuela? En realidad, ¿se va a reforzar la lucha contra el tráfico ilícito de drogas durante su gestión? Estas declaraciones, producidas este viernes 15 durante la presentación de 5 toneladas de droga incautadas por la policía en los últimos 3 meses, contrastan duramente con las que ofrecía hace tan solo unas semanas, a comienzos de mes, en el Congreso Cocalero del Brain. Mañana ustedes háganse sentir frente al presidente de la República. No erradicación, no suspensión, o sea, suspensión de la erradicación. Mañana háganse sentir, porque la idea es precisamente en los últimos días nuestro presidente va a anunciar el cambio del director ejecutivo de vida. ¿Quién va a estar al frente de vida? Hoy día estamos... Este es Barranzuela el sábado 2 de octubre preparando a los agricultores cocaleros para lo que sería un día después la visita del presidente Pedro Castillo al evento gremial en donde este se comprometió a impulsar una ley de la hoja de coca, promovida por el congresista Guillermo Bermejo. Entre ambas declaraciones del hoy ministro hay apenas 13 días de diferencia. ¿Con cuál de los dos Barranzuela nos quedamos? La unidad de investigación de Latina Televisión tuvo acceso exclusivo a un documento que inclinaría la balanza hacia el Barranzuela de gorro y polo amarillo activista cocalero. Se trata del Plan Anual de Reducción de Cultivos Ilegales de Hoja de Coca en el Perú para este año 2021. A cargo del CORA, el Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales, órgano del Ministerio del Interior. Es un documento secreto aprobado en febrero pasado durante la gestión de José Eliche, en donde se precisa con lujo de detalles las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos de hoja de coca en diversas zonas de la selva peruana. Se habla de presupuestos, hectáreas a ser eliminadas y cantidad de personal en cada operación. Es decir, información altamente sensible. Para este año, la meta era la erradicación de 25.000 hectáreas a nivel nacional. Según la República, debido a la pandemia, el anterior ministro Juan Carrasco habría reducido la cifra a 6.000 hectáreas para todo el 2021. Pues bien, a 2 meses y medio de acabar el año, poco o nada se ha avanzado. Y se han erradicado solamente 1.000 hectáreas. En todo el territorio a nivel nacional. Erradicar 25.000 hectáreas equivale a un poco más de 270 toneladas de cocaína. Esa es la importancia de la erradicación.
Lo peor del asunto es que del total de 25.000 hectáreas iniciales, este plan contemplaba la erradicación de 7.000 hectáreas solo en el Brain, el valle de los ríos Apurímac, Eni y Mantaro, dominado en grandes extensiones de su geografía por el narcotráfico y la subversión. Las operaciones consideradas de alto riesgo se iban a iniciar en Sangabán en marzo pasado, en Mazamari en septiembre y en Alto Anapati a partir de octubre, con ayuda de la policía y las Fuerzas Armadas. Como dice el exministro del Interior Rubén Vargas, hoy presidente del directorio de NACO, la empresa nacional de la coca, solo se avanzó 15 hectáreas en Sangabán en septiembre y cuando llegó Barranzuela, este ordenó la suspensión de las operaciones. Entiendo que eso ha sido una decisión precisamente de la actual gestión del Ministerio del Interior. Las razones habría que preguntarle al actual ministro del Interior. Él es el responsable de las acciones de erradicación de los cultivos ilícitos. Vargas no es la única fuente autorizada que sostiene que la erradicación de cultivos en el Brain no se ha producido. Hasta ese momento no, pues. Hasta donde pude conocer, efectivamente, ya uno de los objetivos era ingresar al Brain. Y lamentablemente, bueno, pues esto salió el ministro Carrasco y ahora me imagino, ¿no?, que va a ser también un objetivo pese a todo, tendrá que ser un objetivo del ministro Barranzuela. Tengo conocimiento, soy del lugar. La verdad que no ha habido ninguna erradicación de la hoja de coca en el Brain. Lo dice Ángel Pedro Valerio, presidente de la central Ayáninca del río N en el corazón del Brain. No solo no se está produciendo la erradicación, sino que los terrenos de sus comunidades vienen siendo invadidos por cocaleros para sembrar la hoja que, según él, no va al mercado legal. Estamos llegando acá en nuestra comunidad de Catún Quimpiri, que es nuestro asimilado de Unión Encima. Estamos encontrando acá personas que están ocultando nuestro territorio sin ninguna autorización de la comunidad. A ver, identifícase quién es el encargado acá. Que venga aquí. Nosotros como organización hemos pedido en sendas ocasiones al mismo gobierno, o al anterior gobierno también, para que pueda intervenir y frenar el avance significativo de este sembrío de la hoja de coca, invadiendo nuestras comunidades. Pero sin embargo, hasta la actualidad no hemos visto ninguna intervención por parte del gobierno central. El presupuesto del plan de erradicación para este año alcanzaba los 105 millones de soles, de los cuales 28 millones y medio pertenecen al programa de aviación de la sección de asuntos antinarcóticos y aplicación de la ley de la Embajada de los Estados Unidos, conocida como SAAL. Dinero cuya entrega estaba condicionada al inicio de las acciones en el Brain, como decimos, el punto de mayor actividad del narcotráfico. De vida, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas iba a aportar en total 76 millones y medio de soles más. Todo esto ha quedado sumido en la incertidumbre, no solo por el nulo avance, sino también porque Fidel Pintado, presidente ejecutivo de Devida, renunció tras los ataques que recibió por parte de Barranzuela, quien esta semana, y sin mayores pruebas, sostuvo que en Devida existía corrupción. Esos mensajes de promocionar cultivos ilícitos de coca y de lanzar mensajes en contra de la erradicación lleguen al campo, lo que vamos a tener es, por supuesto, mayor expansión de los cultivos ilícitos y seguramente de algunos sectores, algunas organizaciones vinculadas a la defensa de la hoja de coca se van a sentir empoderadas, se van a sentir representadas en un ministro y van a tomar acciones o reacciones frente a la policía y frente al CORA que realizan esta actividad, como estamos viendo ahora mismo en el distrito de Sangabán, que se han enfrentado agricultores cocaleros a la policía y a los erradicadores. Hoy día estamos con una... El ministro Barranzuela, hasta antes de su juramentación, no solo era abogado de Vladimir Cerrón y Perú Libre, sino también, como él mismo lo ha dicho, asesor en temas cocaleros del congresista Guillermo Bermejo, quien hace más de una década hace trabajo político con los gremios cocaleros del Brain. Y por lo que se desprende de las evidencias, el ministro comparte la misma opinión que el parlamentario. Durante la segunda vuelta electoral, Bermejo llevó a Pedro Castillo hasta la zona y lo comprometió a apoyar el proyecto de ley que, entre otras cosas, busca industrializar la hoja de coca. En un acuerdo tácito, los cocaleros se comprometieron a apoyar la iniciativa partidaria de una asamblea constituyente. Tenemos que no solamente
declarar patrimonio cultural del país y no tenemos que industrializar esta bendita hoja de coca para todos los peruanos, ¿no? Qué bonito que estén en las farmacias, que estén en las tiendas, que una gaseosa tenga sabor a coca, que un pan tenga sabor a coca. Entonces yo creo que eso es importante. Anualmente estamos produciendo más de 140.000 toneladas de hoja de coca y solamente 12.000 para el consumo tradicional y legal. Entonces estamos hablando que más del 90% de la hoja de coca que se produce en el Perú termina convertido en cocaína. Entonces no hay forma de que 140.000 toneladas de hoja de coca puedan convertirse en caramelos o en chicles de hoja de coca. Hablar de industrialización con esos parámetros de la hoja de coca es simplemente una falacia, una demagogia que pretende engañar nuevamente al agricultor cocalero. Pero lo más inaudito es que en los informes de inteligencia que se anexan a este documento se menciona al congresista Guillermo Bermejo como un violento opositor a la erradicación de la hoja de coca, antes de ser congresista, cuando era dirigente del movimiento Todas las Voces. Inteligencia policial lo relaciona a acciones violentas producidas en abril del 2019 en Sangabán, cuando cocaleros se enfrentaron a personal del Cora, dejando un saldo de 2 cocaleros muertos y 11 personas heridas. Junto a él habría estado Sergio González Zapaza, integrante del Movadef, un personaje que según los testimonios en el juicio por terrorismo que se lleva contra Bermejo, lo habría acompañado en sus visitas a los campamentos de los cabecillas senderistas Piste Palomino en el 2009. El hoy parlamentario también es nombrado regularmente en los informes de inteligencia de este documento como alguien que participa activamente en los eventos del gremio cocalero con la intención de ganar réditos políticos. ¿Cómo manejará el actual ministro esta delicada información si tenemos en cuenta que no solo asesoró a Bermejo en temas cocaleros, sino que además su socio, el abogado Raúl Novicilla, es también asesor del mediático congresista? ¿Ha tenido oportunidad ya de reunirse con el ministro del Interior actual? No, todavía. Imagino que ahí usted también va a buscar que el actual titular del sector se comprometa pues allá de una vez a ingresar al BRAEN, ¿no? Obviamente. Tendré que decirle lo que a mi parte corresponde. Yo no le puedo decir al ministro, erradique usted. Simplemente exponerle la situación de la gravedad que tenemos en el contexto general, ¿no? Sobre la problemática del narcotráfico. Exigimos la renuncia irrevocable del ministro actual del Interior. Nosotros entendemos que el ministro está promoviendo el tráfico ilícito de drogas en todas nuestras comunidades. Es por ello que nosotros nos sentimos indignados, pero también preocupados y desprotegidos por el mismo gobierno, ya que el ministro del Interior avala el sembrío de la hoja de coca ilegal. Buscamos la versión del ministro Barranzuela y del congresista Bermejo, pero no tuvimos éxito. El asunto, como lo reseña el dirigente Ayáninca Ángel Pedro Valerio, es dramático. Debido a la pandemia, el 2020 se erradicaron poco más de 6.000 hectáreas en todo el Perú, y este año llegamos con las justas a 1.000. Según las Naciones Unidas, al 2019 había cerca de 55.000 hectáreas de hoja de coca en el país. En el 2020, la Casa Blanca estimó en 72.000 estas hectáreas, algo que fue rechazado por el gobierno de turno. Hoy el escenario es sumamente complejo y la inacción del gobierno y del titular del sector pueden convertirse en un guiño al narcotráfico. Bueno, como decíamos, en este documento secreto, donde además se pide extremar medidas de seguridad en su administración, vemos claramente que en los acápites vinculados a Guillermo Bermejo Rojas, hablan del integrante del movimiento de Todas las Voces, órgano generado, digamos, realizaron acciones de violencia, etcétera. Por otro lado, habla de cabecilla del movimiento de Todas las Voces, vuelve a mencionarlo con fines proselitistas, participó en un evento político con el gremio de cocaleros en la zona del BRAEM, se mostró como defensor de los intereses de este sector y lo mismo señala aquí
de Guillermo Bermejo en la página 308. La pregunta es evidente y es clara, la ha hecho Carlos Hidalgo. Aquí hay un nuevo conflicto de interés y también queremos que se pronuncie la presidenta del Consejo de Ministros y también el propio presidente Castillo, que eventualmente ha participado en reuniones políticas cuando era candidato. ¿Qué piensa el día de hoy? Si se cruza la línea del conflicto de interés entre lo que es conveniente para el país y lo que evidentemente pueden ser sus propias convicciones. Queda claro, tenemos esta información, hemos accedido a esta información y la palabra la tiene evidentemente el gobierno y en primer lugar el ministro del Interior. Esto solamente está en 3 carpetas. Ministro del Interior, la policía y el jefe de vida. En este momento no está nombrado, salió el anterior precisamente por las razones expuestas. Y nos vamos a otro tema que también va